Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar los 10 mandamientos. Uf, un tema importantísimo. Sí, ¿verdad? La base de la fe y la ética para muchísima gente. Exacto. Y ¿sabes qué? A pesar de ser tan antiguos, siguen siendo relevantes hoy en día. Totalmente. Y para esta inmersión tenemos 3 fuentes increíbles. ¿Mm? Un comentario del instituto, Ajá, una explicación moderna del movimiento misionero mundial interesante. y un análisis práctico de Biblia. Me encanta. Buenísimo. Así que vamos a ver qué nos dicen estas fuentes sobre los 10 mandamientos. Vamos a ello. Pero antes de empezar, Claro. recuerden suscribirse al canal Sí, por favor. y dejarnos un me gusta. Ujú. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y es totalmente gratis. Exacto. Ahora sí, empecemos con el instituto. Y fíjate que me impactó mucho una frase que citan del director de cine, Cecil B. DeMille. Dice, Al desobedecer los 10 mandamientos, solamente nos destruimos a nosotros mismos. Obedeciéndolos, por el contrario, podemos elevarnos a la plenitud de libertad bajo la guía de Dios. wow, suena fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Y es que en un mundo con tantas opciones a veces no sabemos qué camino tomar. Claro. Y los 10 mandamientos nos ofrecen esa guía, ¿no crees? Totalmente. Es como un mapa para no perdernos. Exacto. Y el instituto nos da una pista de cómo usar ese mapa. Dice que los primeros 4 mandamientos se enfocan en nuestra relación con Dios. ¿Ah? El quinto en la familia. Interesante. Y los últimos 5 en cómo nos relacionamos con los demás. Qué bien estructurado. Sí, es como un plan para una vida equilibrada. Totalmente. Y Biblia nos los presenta en orden para que los entendamos paso a paso. Genial. Y si empezamos con el primero, Dale. no tendrás dioses ajenos delante de mí. El más famoso. Sin duda. Instituto le da muchísima importancia a poner a Dios en primer lugar. Mira. Incluso citan pasajes de Mateo y Doctrina y Convenios para explicarlo. Claro. Es que es fundamental. Totalmente. Y el movimiento misionero mundial lo resume así de siempre: adorar solo al Dios verdadero. Ajá. Pero claro, ¿qué significa eso en la práctica? Buena pregunta. Porque instituto habla de los ídolos modernos. Casi. Cosas como el dinero, el trabajo o incluso el ocio que pueden ocupar el lugar de Dios sin que nos demos cuenta. Es verdad. A veces nos obsesionamos con cosas que nos parecen buenas, pero que al final nos alejan de lo que realmente importa. Totalmente. ¿Te ha pasado alguna vez? Uf, ¿a quién no? ¿Qué cosas podrían ser tus ídolos sin que lo sepas? Esa es la pregunta del millón. Exacto. Y si seguimos con el segundo mandamiento, no te harás imagen, vemos que instituto amplía la idea de los ídolos. ¿En qué sentido? No solo a las estatuas, sino también a cosas que no podemos tocar. Ya entiendo. Como la fama o el poder. Exactamente. El movimiento misionero mundial se centra en la prohibición de imágenes físicas de Dios. Claro. Y Biblia nos recuerda que Dios es único e incomparable. Por eso intentar representarlo es limitarlo. Es verdad. Estamos hechos a su imagen, pero no somos Él. Exacto. Y aquí la clave es entender que incluso las cosas buenas pueden convertirse en ídolos si nos alejan de Dios. Totalmente. ¿Crees que hay algún área de tu vida donde has limitado tu idea de Dios o de su poder? Esa pregunta da para pensar. ¿Verdad? Y hablando de reflexiones profundas, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es uno que me llama mucho la atención. Así también. Es un mandamiento con mucha profundidad. Y el instituto le dedica mucho espacio, ¿verdad? Sí. Hablan del equilibrio entre trabajo y descanso, de que el sábado es una señal del descanso de Dios después de la creación, y de que santificarnos implica observarlo. Es un mandamiento con muchas capas de significado. Totalmente. Y aunque MM y Biblia son más concisos al decir que se trata de descansar y adorar, la idea principal es la misma, darle espacio a Dios en nuestras vidas. Exacto. Pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Y tanto. ¿Cómo podemos hacer que el sábado sea realmente un día para conectar con Dios y no solo otro día de la semana? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sin duda. Y hablando de preguntas difíciles, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, nos recuerda la importancia del respeto a la autoridad. Es verdad. Un tema fundamental. Y aquí, instituto, es una reflexión muy interesante. Dice que hay que honrar a los padres incluso cuando no son perfectos. Eso ya es más complicado. ¿Verdad? Mientras que el movimiento misionero mundial lo simplifica a obedecer a los padres y figuras de autoridad biblia, lo relaciona con una vida larga y con el respeto general a la autoridad. Claro. Pero, ¿cómo honrar a alguien que no es perfecto? Buena pregunta. Es algo que instituto explora con profundidad. Y creo que ahí está la clave para entender este mandamiento en su totalidad. ¿Qué piensas tú? Pues me parece un tema súper interesante y con muchas aristas para analizar.
Yo creo que honrar a nuestros padres, incluso con sus imperfecciones, nos prepara para honrar a Dios. Es como un entrenamiento para entender que el respeto a la autoridad viene de un principio más elevado. Entiendo. Y hablando de principios, el 10º mandamiento, no codiciarás, nos invita a reflexionar sobre la envidia y el deseo desmedido. Totalmente. Y Instituto lo conecta con todos los demás mandamientos. ¿En serio? Sí, mostrando cómo la codicia puede llevarnos a romper cualquiera de ellos. Es como una raíz que puede envenenar todo el árbol, ¿no? Exactamente. Y mientras el movimiento misionero mundial se centra en los peligros de la envidia biblia, la compara con la idolatría. O sea que cuando deseamos algo con tanta fuerza que nos olvidamos de Dios, eso se convierte en nuestro nuevo Dios. Exactamente. Y fíjate que según Doctrina Convenios, la idolatría es una característica de nuestra generación. Qué fuerte, ¿no? Sí. Es increíble cómo algo tan antiguo puede ser tan actual. Totalmente. Y si pensamos en el libro de Samuel, la desobediencia a Dios también se compara con la idolatría. Es como si al poner nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios, estuviéramos creando nuestros propios ídolos. Exacto. Una reflexión profunda, sin duda. Hablando de acciones que van en contra de la voluntad de Dios, el 6º mandamiento, no matarás, nos recuerda el valor sagrado de la vida. Un tema que siempre genera debate, ¿verdad? Sin duda, y el Instituto cita a Harold B. Lee, que compara el asesinato con la rebelión de Satanás. Una imagen muy fuerte. Sin duda. Y surge la pregunta, ¿cómo se aplica este mandamiento en situaciones como la guerra? Claro, porque ahí la cosa se complica. Exacto. Instituto nos da algunas pistas a través de una declaración de la primera presidencia de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Un momento histórico donde muchos santos de los últimos días tuvieron que enfrentar este dilema. Totalmente. La declaración, según Instituto, reconoce que la guerra es algo terrible, pero también que los miembros de la Iglesia son ciudadanos y deben obedecer las leyes de sus países. Entonces, ¿cómo conciliar el no matarás con la defensa de la nación? Es una pregunta compleja. La primera presidencia, en su declaración, explica que si un miembro de la Iglesia es llamado a servir en el ejército y obedeciendo órdenes quita una vida, ese acto no lo convierte en un asesino ante los ojos de Dios. Entiendo. Se reconoce la difícil situación de quienes son llamados a la guerra. Exacto. Se entiende que Dios no culpa a quienes actúan como instrumentos de un gobierno al que están obligados a obedecer. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la guerra y la responsabilidad individual. Totalmente. Y si seguimos con el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, encontramos una defensa a la santidad del matrimonio. Instituto cita a Mark E. Peterson, que describe el matrimonio como un convenio eterno, una institución divina para la reproducción y la unión familiar. Y Peterson enfatiza que este poder de crear vida debe usarse con responsabilidad. Claro. A diferencia de los animales que se guían por el instinto, los seres humanos tenemos el libre albedrío para decidir cómo usar este don. Es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias, especialmente en un área tan importante como el matrimonio. Totalmente. El 8º mandamiento, no hurtarás, nos invita a ser honestos en todos los aspectos de nuestra vida. Y Instituto va más allá del robo material. Sí. Sí. Cita al presidente Spencer W. Kimball, que extiende este mandamiento a cualquier acto de deshonestidad para obtener beneficios a costa de otros. Interesante. ¿Y qué ejemplos da? Menciona robar en tiendas, explotar a los trabajadores, evadir impuestos o actuar sin integridad en los negocios. Es un llamado a ser íntegros en todo lo que hacemos, a entender que la honestidad va más allá de lo material y se extiende a todas nuestras relaciones. Exacto. El 9º mandamiento, no hablarás falso testimonio, nos habla del poder de la verdad y del daño que causan las mentiras. Un tema muy actual, ¿no? Totalmente. Instituto cita a Adam S. Bennion, que compara el daño del falso testimonio con el asesinato, argumentando que así como el asesinato destruye la vida, el falso testimonio destruye la reputación. Es una comparación impactante. ¿Verdad? Y Bennion advierte sobre los peligros de los chismes, las insinuaciones y la distorsión de la verdad, señalando que estas acciones pueden tener consecuencias muy graves en la vida de los demás. Es un recordatorio de que nuestras palabras tienen un gran poder y que debemos usarlas con responsabilidad, buscando siempre la verdad y la justicia. Totalmente. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los 10 mandamientos. Ha sido un viaje fascinante a través de principios milenarios que siguen iluminando nuestro camino. Sin duda.
Hemos visto cómo los 10 mandamientos no son simples reglas, sino una guía para una vida plena y significativa en armonía con Dios y con nuestro prójimo. Exacto. Y esa es la clave, ¿no? Verlos como un camino hacia la felicidad, no como una lista de prohibiciones. Totalmente. Y como dice esa cita del profeta José Smith que mencionaba Instituto, la felicidad es el propósito de nuestra existencia. Y la alcanzamos a través de la virtud, la justicia, la fidelidad, la santidad y la obediencia a los mandamientos de Dios. Qué bonito. Es como si los mandamientos fueran las piezas de un rompecabezas. Al seguirlos vamos formando una imagen completa y hermosa de lo que significa vivir una vida plena. Me encanta esa analogía. Y fíjate que en todo este recorrido por los 10 mandamientos, hemos visto cómo se conectan entre sí. No se trata de reglas aisladas, sino de un conjunto de principios que nos ayudan a construir relaciones sanas. Exacto. Con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Totalmente. Y aunque a veces puede parecer difícil ponerlos en práctica, creo que vale la pena intentarlo. Sin duda. Al final se trata de vivir una vida con propósito, con sentido y en armonía con lo que Dios quiere para nosotros. Totalmente. Y para eso es importante recordarlos, estudiarlos y buscar la manera de aplicarlos a nuestra vida diaria. No como una carga, sino como una guía hacia la verdadera libertad y felicidad. Con esa invitación a la reflexión, vamos cerrando este viaje por los 10 mandamientos. Espero que les haya gustado tanto como nosotros y que les sirva para seguir creciendo en su camino de fe. A mí también. Y como siempre les animamos a seguir explorando estos principios y a descubrir la sabiduría que encierran. Exacto. Y no olviden suscribirse al canal y dejarnos un me gusta si disfrutaron de esta inmersión profunda. Nos vemos en el próximo episodio. Y a ti nos vi suggerir, si no estás, o sin creo que estos son más interesantes sus salutares.